Jeremías capítulo 26, versículo 1. Al comienzo del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino a Jeremías esta palabra del Señor. Así dice el Señor: párate en el atrio de la casa del Señor y di todas las palabras que yo te ordene a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar en la casa del Señor. No omitas ni una sola palabra. Tal vez te hagan caso y se conviertan de su mal camino. Si lo hacen, me arrepentiré del mal que pensaba hacerles por causa de sus malas acciones. Tú les advertirás que así dice el Señor: si no me obedecen ni se ciñen a la ley que yo les he entregado, y si no escuchan las palabras de mis siervos los profetas, a quienes una y otra vez he enviado y ustedes han desobedecido, entonces haré con esta casa lo mismo que hice con Silo. Haré de esta ciudad una maldición para todas las naciones de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo entero oyeron estas palabras que el profeta Jeremías anunció en la casa del Señor. Pero en cuanto Jeremías terminó de decirle al pueblo todo lo que el Señor le había ordenado, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo lo apresaron y le dijeron: vas a morir. ¿Por qué has profetizado en el nombre del Señor que esta casa se quedará como Silo y que esta ciudad quedará desolada y deshabitada? Y todo el pueblo que estaba en la casa del Señor se abalanzó sobre Jeremías. Cuando los jefes de Judá escucharon estas cosas, fueron del palacio del rey a la casa del Señor, y se apostaron a la entrada de la puerta nueva del templo. Allí los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y a todo el pueblo: este hombre debe ser condenado a muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, tal como ustedes lo han escuchado con sus propios oídos. Pero Jeremías les dijo a todos los jefes y a todo el pueblo: el Señor me envió para profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las cosas que ustedes han escuchado. Así que enmienden ya su conducta y sus acciones, y obedezcan al Señor su Dios, y el Señor se arrepentirá del mal que les ha anunciado. En cuanto a mí, estoy en manos de ustedes. Hagan conmigo lo que mejor les parezca. Pero sepan que, si ustedes me matan, estarán derramando sangre inocente sobre ustedes mismos y sobre los habitantes de esta ciudad. Lo cierto es que el Señor me ha enviado a que les anuncie claramente todas estas cosas. Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: este hombre no debe ser condenado a muerte, porque nos ha hablado en el nombre del Señor nuestro Dios. Entonces algunos de los ancianos del país se levantaron y le recordaron a toda la asamblea del pueblo que durante el reinado de Ezequías, Miqueas de Moreset había profetizado a todo el pueblo de Judá: así dice el Señor Todopoderoso: Sión será arada como un campo, Jerusalén quedará en ruinas, y la montaña del templo se volverá un bosque. ¿Acaso Ezequías, rey de Judá, y todo su pueblo mataron a Miqueas? ¿No es verdad que Ezequías temió al Señor y le pidió su ayuda, y que el Señor se arrepintió del mal que les había anunciado? Sin embargo, nosotros estamos por provocar nuestro propio mal. Hubo también otro profeta, de nombre Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, que profetizaba en el nombre del Señor. Este profetizó contra la ciudad y contra el país, tal y como lo hizo Jeremías. Cuando el rey Joacim y sus funcionarios y sus jefes oyeron sus palabras, el rey intentó matarlo. Pero al enterarse Urías tuvo miedo y escapó a Egipto. Después, el rey Joacim envió a Egipto a Elnatán, hijo de Acbor, junto con otros hombres, y ellos sacaron de Egipto a Urías y lo llevaron ante el rey Joacim, quien mandó que mataran a Urías a filo de espada y que arrojaran su cadáver a la fosa común. Sin embargo, Ahicam, hijo de Safán, protegió a Jeremías y no permitió que cayera en manos del pueblo ni que lo mataran. Jeremías capítulo 27, versículo 1. Al comienzo del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá,
vino a Jeremías esta palabra del Señor. Así me dijo el Señor: hazte un yugo y unas correas, y póntelos sobre el cuello. Envía luego a los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón un mensaje por medio de los mensajeros que vienen a Jerusalén para ver a Sedequías, rey de Judá. Entrégales este mensaje para sus señores. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: digan a sus señores: yo, con mi gran poder y mi brazo poderoso, hice la tierra y los hombres y los animales que están sobre ella, y puedo dárselos a quien me plazca. Ahora mismo entrego todos estos países en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo las he puesto bajo su poder. Todas las naciones le servirán a él, y a su hijo y a su nieto, hasta que también a su país le llegue la hora y sea sometido por numerosas naciones y grandes reyes. Y si alguna nación o reino rehúsa someterse a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no dobla el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, yo castigaré a esa nación con espada, hambre y pestilencia, hasta que Nabucodonosor la destruya por completo, afirma el Señor. Por tanto, no les hagan caso a sus profetas ni a sus adivinos, intérpretes de sueños, astrólogos y hechiceros, que les dicen que no se sometan al rey de Babilonia. Las mentiras que ellos les profetizan solo sirven para que ustedes se alejen de su propia tierra y para que yo los expulse y mueran. En cambio, a la nación que doble el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y se someta a él, afirma el Señor, yo la dejaré en su propia tierra para que la trabaje y viva en ella. A Sedequías, rey de Judá, le dije lo mismo: doblen el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, sométanse a él y a su pueblo, y seguirán con vida. ¿Para qué van a morir tú y tu pueblo por causa de la espada, el hambre y la pestilencia, tal como lo ha prometido el Señor a toda la nación que no se someta al rey de Babilonia? No les hagan caso a las palabras de los profetas que les dicen que no se sometan al rey de Babilonia, porque los que les profetizan son mentiras. Yo no los envié, afirma el Señor. Ellos profetizan mentiras en mi nombre, que solo servirán para que yo los expulse a ustedes y mueran tanto ustedes como sus profetas. También les comuniqué a los sacerdotes y a todo el pueblo que así dice el Señor: no les hagan caso a los profetas que les aseguran que muy pronto les serán devueltos de Babilonia los utensilios de la casa del Señor. Tales profecías son puras mentiras. No les hagan caso. Sométanse al rey de Babilonia y seguirán con vida. ¿Por qué ha de convertirse en ruinas esta ciudad? Si de veras son profetas y tienen palabra del Señor, que les supliquen al Señor Todopoderoso que no sean llevados a Babilonia los utensilios que aún quedan en la casa del Señor y en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén. En cuanto a las columnas, la fuente de agua, las bases y los demás utensilios que quedaron en esta ciudad, los cuales no se llevó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando deportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, junto con todos los nobles de Judá y Jerusalén, es decir, en cuanto a los utensilios que quedaron en la casa del Señor y en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: todo esto será llevado a Babilonia, afirma el Señor, y allí permanecerá hasta el día en que yo lo haya de buscar y lo devuelva a este lugar. Jeremías capítulo 28, versículo 1. En el 5.º mes de ese año, cuarto, es decir, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, el profeta Hananías, hijo de Azur, que era de Gabaón, me dijo en la casa del Señor, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años devolveré a este lugar todos los utensilios que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó de la casa del Señor a Babilonia. También haré que vuelvan a este lugar Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá,
y todos los que fueron deportados de Judá a Babilonia. Voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Yo, el Señor, lo afirmo. En presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en la casa del Señor, el profeta Jeremías le respondió al profeta Hananías: Amén, que así lo haga el Señor, que cumpla el Señor las palabras que has profetizado, que devuelva a este lugar los utensilios de la casa del Señor y a todos los que fueron deportados a Babilonia. Pero presta atención a lo que voy a decirles, a ti y a todo el pueblo. Los profetas que nos han precedido profetizaron guerra, hambre y pestilencia contra numerosas naciones y grandes reinos. Pero a un profeta que anuncia paz se le reconoce como profeta verdaderamente enviado por el Señor, solo si se cumplen sus palabras. Entonces, el profeta Hananías tomó el yugo que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías y lo quebró, y dijo en presencia de todo el pueblo: Así dice el Señor, de esta manera voy a quebrar dentro de 2 años el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que pesa sobre el cuello de todas las naciones. El profeta Jeremías, por su parte, optó por seguir su camino. Algún tiempo después de que el profeta Hananías quebrara el yugo que pesaba sobre el cuello de Jeremías, la palabra del Señor vino a este profeta: Ve y adviértele a Hananías que así dice el Señor: Tú has quebrado un yugo de madera, pero allí haré en su lugar un yugo de hierro, porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: Voy a poner un yugo de hierro sobre el cuello de todas estas naciones, para someterlas a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellas se sujetarán a él. También a las bestias del campo las someteré a su poder. Entonces el profeta Jeremías le dijo al profeta Hananías: Presta mucha atención. A pesar de que el Señor no te ha enviado, tú has dicho que este pueblo confíe en una mentira. Por eso, así dice el Señor: Voy a hacer que desaparezcas de la faz de la tierra, puesto que has incitado a la rebelión contra el Señor, este mismo año morirás. En efecto, el profeta Hananías murió en el mes 7º de ese año. Jeremías capítulo 29, versículo 1. Esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y los profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén junto con la reina madre, los eunucos, los jefes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. La carta fue enviada por medio de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Gilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. La carta decía: Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia: Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas para que, a su vez, ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: No se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor: Cuando a Babilonia se les haya cumplido los 70 años, yo las visitaré, y haré honor a mi promesa en favor de ustedes, y los haré volver a este lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón.
Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Ustedes podrán decir, el Señor nos ha dado profetas en Babilonia, pero esto es lo que dice el Señor acerca del rey que ocupa el trono de David, y acerca de todo el pueblo que aún queda en esta ciudad, es decir, de sus hermanos que no fueron con ustedes al exilio. Así dice el Señor Todopoderoso, voy a mandar contra ellos la espada, el hambre y la pestilencia. Haré que sean como higos podridos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, hambre y pestilencia, y haré que sean motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, y que sean maldición y objeto de horror, de burla y de escarnio en todas las naciones por donde yo los disperse. Porque ustedes no han escuchado ni han hecho caso de las palabras que una y otra vez les envié por medio de mis siervos los profetas, afirma el Señor. Pero ahora todos ustedes, los exiliados, que hice deportar de Jerusalén a Babilonia, obedezcan mi palabra. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y de Sedequías, hijo de Maseías, que les profetizan una mentira en mi nombre. Voy a entregarlos en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará ante sus propios ojos. Por culpa de ellos, todos los deportados de Judá que están en Babilonia pronunciarán esta maldición. Que haga el Señor contigo lo mismo que hizo con Sedequías y Acab, a quienes el rey de Babilonia asó en el fuego. Porque cometieron una infamia en Israel, adulteraron con la mujer de su prójimo y dijeron mentiras en mi nombre, cosas que jamás les ordené. Yo lo sé, y de eso soy testigo, afirma el Señor. También a Semaías, hijo de Nehelán, le comunicarás que así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Tú, en tu propio nombre, enviaste cartas a todo el pueblo que está en Jerusalén, al sacerdote Sofonías, hijo de Maseías, y a todos los sacerdotes. De esas cartas decías, Señor, el Señor te ha puesto como sacerdote en lugar del sacerdote Joiadá, para que vigiles en la casa del Señor. A todo loco que se haga pasar por profeta, lo pondrás en el cepo y en el calabozo. ¿Por qué, pues, no has reprendido a Jeremías de Anatot, que entre ustedes se hace pasar por profeta? Resulta que él nos envió un mensaje a Babilonia, el cual decía, la deportación va a durar mucho tiempo, así que construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. El sacerdote Sofonías leyó esta carta al profeta Jeremías. Entonces vino a Jeremías la palabra del Señor. Comunícales a todos los deportados que así dice el Señor acerca de Semaías de Nehelán, puesto que Semaías les ha profetizado sin que yo lo haya enviado y les ha hecho confiar en una mentira, yo, el Señor, castigaré a Semaías de Nehelán y a su descendencia, porque ha incitado al pueblo a rebelarse contra mí. Ninguno de su familia vivirá para contar el bien que le haré a mi pueblo, afirma el Señor. Jeremías capítulo 30, versículo 1. La palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor, el Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he dicho, porque vienen días, afirma el Señor, cuando yo haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel y Judá, y los traeré a la tierra que di a sus antepasados, y la poseerán, afirma el Señor. Esto es lo que el Señor le dijo a Jeremías acerca de Israel y Judá. Así dice el Señor. Hemos escuchado un grito de espanto. No hay paz sino terror. Pregunten y vean si acaso los varones dan a luz. ¿Por qué pues veo a todos los hombres con las manos sobre las caderas como mujeres con dolores de parto? ¿Por qué han palidecido todos los rostros? ¡Ay! Será un día terrible, un día que no tiene parangón. Será un tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de ella. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso,
Quebraré el yugo que mi pueblo lleva sobre el cuello, romperé sus ataduras, y ya no serán esclavos de extranjeros. Servirán al Señor su Dios, y a David, a quien pondré como su rey. No temas, Jacob, siervo mío, no te asustes, Israel, afirma el Señor. A ti, Jacob, te libraré de ese país lejano. A tus descendientes los libraré del exilio. Volverás a vivir en paz y tranquilidad, y ya nadie te infundirá temor. Porque yo estoy contigo para salvarte, afirma el Señor. Destruiré por completo a todas las naciones entre las que te había dispersado. Pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera quedarás impune. Así dice el Señor, tu herida es incurable, tu llaga no tiene remedio. No hay quien defienda tu causa, no hay remedio para tu mal, ni sanidad para tu enfermedad. Todos tus amantes te han olvidado, ya no se ocupan de ti. Por causa de tu enorme iniquidad y por tus muchos pecados, te he golpeado, te he corregido como lo haría un adversario cruel. ¿Por qué te quejas de tus heridas si tu dolor es incurable? Por causa de tu enorme iniquidad y por tus muchos pecados, yo te he tratado así. Todos los que te devoren serán devorados. Todos tus enemigos serán deportados. Todos los que te saqueen serán saqueados. Todos los que te despojen serán despojados. Yo te restauraré y sanaré tus heridas, afirma el Señor, porque te han llamado la desechada, la pobre Sión, la que a nadie le importa. Así dice el Señor, restauraré las fortunas de las carpas de Jacob y tendré compasión de sus moradas. La ciudad resurgirá sobre sus ruinas y el palacio se asentará en el lugar debido. Surgirán de ellos cánticos de gratitud y gritos de alegría. Multiplicaré su descendencia y no disminuirá. Los honraré y no serán menospreciados. Sus hijos volverán a ser como antes. Ante mí será restablecida su comunidad, pero castigaré a todos sus opresores. De entre ellos surgirá su líder. Uno de ellos será su gobernante. Lo acercaré hacia mí y él estará a mi lado. Pues ¿quién arriesgaría su vida por acercarse a mí? Afirma el Señor. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. La tempestad del Señor ha estallado con furor. Una tempestad huracanada se ha desatado sobre los malvados. La ardiente ira del Señor no pasará hasta que haya realizado del todo los propósitos de su corazón. Todo esto lo comprenderán ustedes al final de los tiempos. Jeremías capítulo 31, versículo 1. En aquel tiempo, afirma el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así dice el Señor, el pueblo que escapó de la espada ha hallado gracia en el desierto. Israel va en busca de su reposo. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad, oh virginal Israel. Te edificaré de nuevo, sí, serás edificada. De nuevo tomarás panderetas y saldrás a bailar con alegría. Volverás a plantar viñedos en las colinas de Samaria, y quienes los planten gozarán de sus frutos. Vendrá un día en que los centinelas gritarán por las colinas de Efraín. Vengan, subamos a Sión, al monte del Señor nuestro Dios. Así dice el Señor. Canten jubilosos en honor de Jacob, griten de alegría por la mejor de las naciones. Hagan oír sus alabanzas y clamen. Salva, Señor, a tu pueblo, salva al remanente de Israel. Yo los traeré del país del norte, los reuniré de los confines de la tierra. Volverá una gran multitud, entre ellos vendrán ciegos y cojos, embarazadas y parturientas. Entre llantos vendrán, y entre consuelos los conduciré. Los guiaré a corrientes de agua por un camino llano en el que no tropezarán. Yo soy el Padre de Israel, mi primogénito es Efraín. Naciones, escuchen la palabra del Señor y anuncien en las costas más lejanas.
El que dispersó a Israel los reunirá. Lo cuidará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor rescató a Jacob, lo redimió de una mano más poderosa. Vendrán y cantarán jubilosos en las alturas de Sión. Disfrutarán de las bondades del Señor. El trigo, el vino nuevo y el aceite, las crías de las ovejas y las vacas, serán como un jardín bien regado, y no volverán a desmayar. Entonces las jóvenes danzarán con alegría, y los jóvenes junto con los ancianos. Convertiré su duelo en gozo, y los consolaré. Transformaré su dolor en alegría. Colmaré de abundancia a los sacerdotes, y saciaré con mis bienes a mi pueblo, afirma el Señor. Así dice el Señor. Se oye un grito en Ramá, lamentos y largo llanto. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Así dice el Señor. Reprime tu llanto, las lágrimas de tus ojos, pues tus obras tendrán su recompensa. Tus hijos volverán del país enemigo, afirma el Señor. Se vislumbra esperanza en tu futuro. Tus hijos volverán a su patria, afirma el Señor. Por cierto, he escuchado el lamento de Efraín. Me has escarmentado como a un ternero sin domar, y me he aceptado tu corrección. Hazme volver y seré restaurado, porque tú, mi Dios, eres el Señor. Yo me aparté, pero me arrepentí. Al comprenderlo me di golpes de pecho. Me siento avergonzado y humillado, porque cargo con el oprobio de mi juventud. ¿Acaso no es Efraín mi hijo amado? ¿Acaso no es mi niño preferido? Cada vez que lo reprendo, vuelvo a acordarme de él. Por él mi corazón se conmueve, por él siento mucha compasión, afirma el Señor. Ponte señales en el camino, coloca marcas por donde pasaste, fíjate bien en el sendero. Vuelve, virginar Israel, vuelve a tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, hija infiel? El Señor creará algo nuevo en la tierra, la mujer regresará a su esposo. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Cuando yo cambie su suerte en la tierra de Judá, y en sus ciudades volverá a decirse, Monte Santo, morada de justicia, que el Señor te bendiga. Allí habitarán juntos Judá y todas sus naciones, los agricultores y los pastores de rebaños. Daré de beber a los sedientos, y saciaré a los que estén agotados. En ese momento me desperté y abrí los ojos. Había tenido un sueño agradable. Vienen días, afirma el Señor, en que con la simiente de hombres y de animales sembraré el pueblo de Israel y la tribu de Judá. Y así como he estado vigilándolos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y para traer calamidad, así también habré de vigilarlos para construir y plantar, afirma el Señor. En aquellos días no volverá a decirse, los padres comieron uvas agrias, y a los hijos se les destemplaron los dientes. Al contrario, al que coma uvas agrias, se le destemplarán los dientes, es decir, que cada uno morirá por su propia iniquidad. Vienen días, afirma el Señor, en que daré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que ustedes de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. Afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Así dice el Señor,
cuyo nombre es el Señor Todopoderoso, quien estableció el sol para alumbrar de día, y la luna y las estrellas para alumbrar la noche, y agita el mar para que rujan sus olas. Si alguna vez fallaran estas leyes, afirma el Señor, entonces la descendencia de Israel ya nunca más sería mi nación especial. Así dice el Señor, si se pudieran medir los cielos en lo alto y en lo bajo explorar los cimientos de la tierra, entonces yo rechazaría la descendencia de Israel, por todo lo que ha hecho, afirma el Señor. Vienen días, afirma el Señor, en que la ciudad del Señor será reconstruida desde la torre de Hanael hasta la puerta de la esquina. El cordel para medir se extenderá en línea recta desde allí hasta la colina de Gareb, y luego girará hacia Goa. Y todo el valle donde se arrojan los cadáveres y las cenizas, y todos los campos hasta el arroyo de Cedrón, y hasta la puerta de los caballos, en la esquina oriental, estarán consagrados al Señor. Nunca más la ciudad será arrancada ni derribada. Jeremías capítulo 32, versículo 1. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías en el año 10 del reinado de Sedequías en Judá, es decir, en el año 18 de Nabucodonosor. En aquel tiempo el ejército del rey de Babilonia mantuvo sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estuvo preso en el patio de la guardia del palacio real. Sedequías, el rey de Judá, lo tenía preso y le reprochaba, ¿por qué andas profetizando? Así dice el Señor, andas proclamando que el Señor dice, voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y él la tomará, y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los babilonios, sino que será entregado en manos del rey de Babilonia, y tendrá que enfrentarse con él cara a cara. Además, dices que el Señor afirma, Nabucodonosor se llevará a Sedequías a Babilonia, y allí se quedará hasta que yo vuelva a ocuparme de él. Y también, si ustedes combaten contra los babilonios, no vencerán. Jeremías respondió, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, Hanamel, hijo de tu tío Salún, vendrá a pedirte que le compres el campo que está en Anatot, pues tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano. En efecto, conforme a la palabra del Señor, mi primo Hanamel vino a verme en el patio de la guardia y me dijo, compra ahora mi campo que está en Anatot, en el territorio de Benjamín, ya que tú tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano. Entonces comprendí que esto era palabra del Señor, y le compré a mi primo Hanamel el campo de Anatot por 17 monedas de plata. Reuní a los testigos, firmé la escritura, la sellé y pagué el precio convenido. Luego tomé la copia sellada y la copia abierta de la escritura con las condiciones de compra y se las entregué a Baruc, hijo de Neerías y nieto de Maseías, en presencia de Hanamel, de los testigos que había firmado la escritura y de todos los judíos que estaban sentados en el patio de la guardia. Con ellos como testigos le ordené a Baruc, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, toma la copia sellada y la copia abierta de esta escritura y guárdalas en una vasija de barro para que se conserven mucho tiempo. Porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. De nuevo volverán a comprarse casas, campos y viñedos en esta tierra. Después de entregarle la escritura a Baruc, hijo de Neerías, oré al Señor. Ah, Señor mi Dios, tú, con tu gran fuerza y tu brazo poderoso, has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Muestras tu fiel amor a multitud de generaciones, pero también castigas a los hijos por la iniquidad de sus antepasados. Oh Dios grande y fuerte, tu nombre es el Señor Todopoderoso. Tus proyectos son grandiosos y magníficas tus obras. Tus ojos observan todo lo que hace la humanidad para dar a cada uno lo que merece, según su conducta y los frutos de sus acciones. Tú hiciste milagros y prodigios en la tierra de Egipto, y hasta el día de hoy los sigues haciendo, tanto en Israel como en todo el mundo.
así te has conquistado la fama que hoy tienes. Tú, con gran despliegue de poder y con milagros, prodigios y gran terror, sacaste de Egipto a tu pueblo. Le diste a Israel esta tierra donde abundan la leche y la miel, tal como se lo habías jurado a sus antepasados. Pero cuando entraron y tomaron posesión de ella, no te obedecieron, ni acataron tu ley, ni tampoco hicieron lo que les habías ordenado. Por eso les enviaste toda esta desgracia. Ahora las rampas de ataque se han quedado y han llegado hasta la ciudad para conquistarla. A causa de la espada, el hambre y la pestilencia, la ciudad caerá en manos de los babilonios que la atacan. Señor, todo lo que habías anunciado se está cumpliendo, y tú mismo lo estás viendo. Señor mi Dios, a pesar de que la ciudad caerá en manos de los babilonios, tú me has dicho, cómprate el campo al contado en presencia de testigos. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Por eso así dice el Señor. Voy a entregar esta ciudad en manos de los babilonios y de Nabucodonosor, su rey, y él la capturará. Y los babilonios que ataquen esta ciudad entrarán en ella y le prenderán fuego, así como a las casas en cuyas azoteas se quemaba incienso a Baal, y para provocarme a ira se derramaban libaciones a otros dioses. Porque desde su juventud el pueblo de Israel y el de Judá no han hecho sino lo malo delante de mí. El pueblo de Israel no ha dejado de provocarme a ira con la obra de sus manos, afirma el Señor. Desde el día en que construyeron esta ciudad hasta hoy, ella ha sido para mí motivo de ira y de furor. Por eso la quitaré de mi presencia, por todo el mal que se ha cometido en los pueblos de Israel y de Judá. Ellos, sus reyes, sus jefes, sus sacerdotes y sus profetas, todos los habitantes de Judá y de Jerusalén. Ellos no me miraron de frente, sino que me dieron la espalda. Y aunque una y otra vez les enseñaba, no escuchaban ni aceptaban corrección. Colocaban sus ídolos abominables en la casa que lleva mi nombre, y así la profanaban. También construían altares a Baal en el valle de Ben Hinnom, para pasar por fuego a sus hijos e hijas en sacrificio a Moloc. Cosa detestable que yo no les había ordenado, y que ni siquiera se me había ocurrido. De este modo hacían pecar a Judá. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de esta ciudad, que, según ustedes, caerá en manos del rey de Babilonia por la espada, el hambre y la pestilencia. Voy a reunirlos de todos los países a donde mi ira, furor y terrible enojo los dispersé, y los haré volver a este lugar para que vivan seguros. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones, y así no se apartarán de mí. Me regocijaré en fortalecerlos, y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra. Así dice el Señor, tal como traje esta gran calamidad sobre este pueblo, yo mismo voy a traer sobre ellos todo el bien que les he prometido. Se comprarán campos en esta tierra, de la cual ustedes dicen, es una tierra desolada, sin gente ni animales, porque fue entregada en manos de los babilonios, en la tierra de Benjamín y en los alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Judá, de la región montañosa, de la llanura y del Negev. Se comprarán campos por dinero, se firmarán escrituras y se sellarán ante testigos, afirma el Señor, porque yo cambiaré su suerte. Jeremías capítulo 33, versículo 1. La palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez, cuando éste aún se hallaba preso en el patio de la guardia. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la
tierra y la formó, y la estableció con firmeza. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Porque así dice el Señor Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de los palacios de los reyes de Judá, que van a ser derribados para levantar defensas contra la espada y contra las rampas de asalto. Los babilonios vienen para atacar la ciudad y llenarla de cadáveres. En mi ira y furor he ocultado mi rostro de esta ciudad. La heriré de muerte a causa de todas sus maldades. Sin embargo, les daré salud y los curaré. Los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel y los reconstruiré como al principio. Los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Jerusalén será para mí motivo de gozo y de alabanza, y de gloria a la vista de todas las naciones de la tierra. Se enterarán de todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán por todo el bienestar y toda la paz que yo les ofrezco. Así dice el Señor. Ustedes dicen que este lugar está en ruinas, sin gente ni animales. Sin embargo, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están desoladas y sin gente ni animales, se oirá de nuevo el grito de gozo y alegría, el canto del novio y de la novia, y la voz de los que traen a la casa del Señor ofrendas de acción de gracias. Y cantan, den gracias al Señor Todopoderoso, porque el Señor es bueno, porque su amor es eterno. Yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor, y volverán a ser como al principio. Así dice el Señor Todopoderoso, en este lugar que está en ruinas, sin gente ni animales, y en todas sus ciudades, de nuevo habrá pastos en donde los pastores harán descansar a sus rebaños. En las ciudades de la región montañosa, de la llanura y del Negev, en el territorio de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén y en las ciudades de Judá, las ovejas volverán a ser contadas por los pastores, dice el Señor. Llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días Judá estará a salvo, y Jerusalén morará segura, y será llamada así: el Señor es nuestra justicia. Porque así dice el Señor, nunca le faltará a David un descendiente que ocupe el trono del pueblo de Israel. Tampoco a los sacerdotes levitas les faltará un descendiente que en mi presencia ofrezca holocausto, queme ofrendas de grano y presente sacrificios todos los días. La palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor. Si ustedes pudieran romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no llegaran a su debido tiempo, también podrían romper mi pacto con mi siervo David, que no tendrían un sucesor que ocupara su trono, y con los sacerdotes levitas, que son mis siervos. Yo multiplicaré la descendencia de mi siervo David y la de los levitas, mis ministros, como las incontables estrellas del cielo y los granos de arena del mar. La palabra del Señor vino a Jeremías. ¿No te has dado cuenta de que esta gente afirma que yo, el Señor, he rechazado a los dos reinos que había escogido? Con esto desprecian a mi pueblo y ya no lo consideran una nación. Así dice el Señor, si yo no hubiera establecido mi pacto con el día y con la noche, ni hubiera fijado las leyes que rigen el cielo y la tierra, entonces habría rechazado los descendientes de Jacob y de mi siervo David, y no habría escogido a uno de su estirpe para gobernar sobre la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Pero yo cambiaré su suerte y les tendré compasión. Jeremías capítulo 34, versículo 1. La palabra del Señor vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, estaba atacando a Jerusalén y a sus ciudades vecinas con todo su ejército y con todos los reinos y pueblos de la tierra regidos por él. Así dice el Señor, el Dios de Israel: Ve,
y adviértele a Sedequías, rey de Judá, que así dice el Señor: voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia, quien la incendiará. Y tú no te escaparás de su poder, porque ciertamente serás capturado y entregado en sus manos. Tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y él te hablará cara a cara, y serás llevado a Babilonia. No obstante, Sedequías, rey de Judá, escucha la promesa del Señor para ti. Así dice el Señor: tú no morirás a filo de espada, sino en paz. También afirma el Señor: yo te prometo que, así como los reyes de antaño que te precedieron quemaron especias por tus antepasados, así también lo harán en tu funeral, lamentándose por ti y aclamando: ¡ay, Señor! El profeta Jeremías dijo todo esto a Sedequías, rey de Judá, en Jerusalén. Mientras tanto, el ejército del rey de Babilonia estaba combatiendo contra Jerusalén y contra las ciudades de Judá que aún quedaban, es decir, Laquis y Azeca, que eran las únicas ciudades fortificadas. La palabra del Señor vino a Jeremías después de que el rey Sedequías hizo un pacto con todo el pueblo de Jerusalén para dejar libres a los esclavos. El acuerdo estipulaba que cada israelita debía dejar libre a sus esclavas y esclavos hebreos, y que nadie debía esclavizar a un compatriota judío. Todo el pueblo y los jefes que habían hecho el acuerdo liberaron a sus esclavos, de manera que nadie quedaba obligado a servirlos. Pero después se retractaron y volvieron a someter a esclavitud a los que habían liberado. Una vez más, la palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor, el Dios de Israel: yo hice un pacto con sus antepasados cuando los saqué de Egipto, lugar de esclavitud. Les ordené que cada 7 años liberaran a todo esclavo hebreo que se hubiera vendido a sí mismo con ellos. Después de haber servido como esclavo durante 6 años, debía ser liberado. Pero sus antepasados no me obedecieron ni me hicieron caso. Ustedes, en cambio, al proclamar la libertad de su prójimo, se habían convertido y habían hecho lo que yo apruebo. Además, se habían comprometido con un pacto en mi presencia, en la casa que lleva mi nombre. Pero ahora se han vuelto atrás y han profanado mi nombre. Cada uno ha obligado a sus esclavas y esclavos que habían liberado a someterse de nuevo a la esclavitud. Por tanto, así dice el Señor: no me han obedecido, pues no han dejado en libertad a sus hermanos. Por tanto, yo proclamo contra ustedes una liberación, afirma el Señor. Dejaré en libertad a la guerra, la pestilencia y el hambre, para que lo que les pase a ustedes sirva de escarmiento para todos los reinos de la tierra. Puesto que han violado mi pacto y no han cumplido las estipulaciones del pacto que acordaron en mi presencia, los traeré como el novillo que cortaron en 2, y entre cuyos pedazos pasaron para rubricar el pacto. A los jefes de Judá y de Jerusalén, y a los oficiales de la corte y a los sacerdotes, y a todos los que pasaron entre los pedazos del novillo, los entregaré en manos de sus enemigos, que atentan contra su vida, y sus cadáveres servirán de alimento a las aves de rapiña y a las fieras del campo. A Sedequías, rey de Judá, y a sus jefes los entregaré en manos de sus enemigos, que atentan contra sus vidas, es decir, en poder del ejército del rey de Babilonia, que por el momento se ha replegado. Voy a dar una orden, afirma el Señor, y los haré volver a esta ciudad. La atacarán y luego de tomarla la incendiarán. Dejaré a las ciudades de Judá en total desolación y sin habitantes. Jeremías capítulo 35, versículo 1. La palabra del Señor vino a mí, Jeremías, en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Ve a la familia de los recabitas e invítalos para que vengan a una de las salas de la casa del Señor y ofréceles vino. Entonces fui a buscar a Hazanías, hijo de mi tocayo Jeremías y nieto de Jabasinías, y a sus hermanos y a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas. Los llevé a la casa del Señor, a la casa de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, hombre de Dios. Esta sala se encontraba junto a la de los jefes,
que a su vez estaba encima de la de Maseías, hijo de Salum, guardián del umbral. Les serví a los recabitas jarras y copas llenas de vino y les dije, beban. Ellos me respondieron, nosotros no bebemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado, nos ordenó lo siguiente, nunca beban vino ni ustedes ni sus descendientes. Tampoco edifiquen casas, ni siembren semillas, ni planten viñedos, ni posean ninguna de estas cosas. Habiten siempre en tiendas de campaña, para que vivan mucho tiempo en esta tierra donde son extranjeros. Nosotros obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado. Nunca bebemos vino, ni tampoco lo hacen nuestras mujeres ni nuestros hijos. No edificamos casas para habitarlas, no poseemos viñedos ni campos sembrados. Vivimos en tiendas de campaña y obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, nuestro antepasado. Pero cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió la tierra, dijimos, vamos a Jerusalén para escapar del ejército babilonio y del ejército sirio. Por eso ahora vivimos en Jerusalén. Entonces la palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Ve y dile a toda la gente de Judá y Jerusalén. No pueden aprender esta lección y obedecer mis palabras, afirma el Señor. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido con la orden de no beber vino, y hasta el día de hoy no la beben porque obedecen lo que su antepasado les ordenó. En cambio ustedes, aunque yo les había hablado en repetidas ocasiones, no me han hecho caso. Además, no he dejado de enviarles a mis siervos, los profetas, para decirles, conviértanse ya de su mal camino, enmienden sus acciones y no sigan a otros dioses para servirlos. Entonces habitarán en la tierra que yo les he dado a ustedes y a sus antepasados. Pero ustedes no me han prestado atención, no me han hecho caso. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, cumplieron la orden dada por su antepasado. En cambio, este pueblo no me obedece. Por eso, así dice el Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Voy a enviar contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén todas las calamidades que ya les he anunciado, porque les hablé y no me obedecieron. Los llamé y no me respondieron. Jeremías también les dijo a los recabitas, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Por cuanto ustedes han obedecido las órdenes de Jonadab, su antepasado, y han cumplido con todos sus mandamientos, y han hecho todo lo que él les ordenó, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Nunca le faltará a Jonadab, hijo de Recab, un descendiente que esté a mi servicio todos los días. Jeremías capítulo 36, versículo 1. Esta palabra del Señor vino a Jeremías en el año 4 del rey Joacín, hijo de Josías. Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que desde los tiempos de Josías, desde que comenzó a hablarte hasta ahora, te he dicho acerca de Israel, de Judá y de otras naciones. Cuando los de Judá se enteren de todas las calamidades que pienso enviar contra ellos, tal vez abandonen su mal camino y pueda yo perdonarles su iniquidad y su pecado. Jeremías llamó a Baruc, hijo de Neerías, y mientras les dictaba, Baruc escribía en el rollo todo lo que el Señor le había dicho al profeta. Luego Jeremías le dio esta orden a Baruc. Estoy detenido y no puedo ir a la casa del Señor. Por tanto, ve a la casa del Señor en el día de ayuno y lee en voz alta ante el pueblo de Jerusalén las palabras del Señor que te he dictado y que escribiste en el rollo. Léeselas también a toda la gente de Judá que haya venido de las ciudades. A lo mejor su oración llega a la presencia del Señor y cada uno se convierte de su mal camino. Ciertamente son terribles la ira y el furor con que el Señor ha amenazado a este pueblo. Baruc, hijo de Neerías, hizo tal como le había ordenado el profeta Jeremías. Leyó en la casa del Señor las palabras contenidas en el rollo. En el mes 9 del año 5 de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá,
Todo el pueblo de Jerusalén y todos los que habían venido a las otras ciudades de Judá fueron convocados a ayunar en honor al Señor. Baruc se dirigió al atrio superior de la casa del Señor, a la entrada de la puerta nueva, y desde la sala de Gemarías, hijo de Safán, el cronista, leyó ante todo el pueblo el rollo que contenía las palabras de Jeremías. Micaías, hijo de Gemarías, nieto de Safán, escuchó todas las palabras del Señor que estaban escritas en el rollo. Entonces bajó al palacio del rey, a la sala del cronista, donde estaban reunidos todos los jefes, es decir, el cronista Elisama, Delaías, hijo de Semaías, Enatán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los demás jefes. Micaías les contó todo lo que había escuchado de lo que Baruc había leído ante el pueblo. Entonces todos los jefes enviaron a Yehudí, hijo de Netanías, nieto de Selemías y bisnieto de Cusí, para que le dijera a Baruc: toma el rollo que has leído ante el pueblo y ven. Baruc, hijo de Nerías, lo tomó y se presentó ante ellos. Los jefes le dijeron: siéntate y léenos lo que está en el rollo. Baruc lo leyó ante ellos. Terminada la lectura, se miraron temerosos unos a otros y le dijeron: tenemos que informar de todo al rey. Luego le preguntaron a Baruc: dinos, ¿cómo fue que escribiste todo esto? ¿Te lo dictó Jeremías? Sí, le respondió Baruc. Él me lo dictó y yo lo escribí con tinta en el rollo. Entonces los jefes dijeron a Baruc: tú y Jeremías vayan a esconderse, que nadie sepa dónde están. Después de dejar el rollo en la sala del cronista Elisama, los jefes se presentaron en el atrio delante del rey, y lo pusieron al tanto de todo lo ocurrido. El rey envió a Yehudí a buscar el rollo, y Yehudí lo tomó de la casa y de la sala de Elisama, y lo leyó en presencia del rey y de todos los jefes que estaban con él. Era el mes 9, y por eso el rey estaba en su casa de invierno, sentado junto a un brasero encendido. A medida que Yehudí terminaba de leer 3 o 4 columnas, el rey las cortaba con un estilete y las echaba al fuego del brasero. Así lo hizo con todo el rollo, hasta que éste se consumió en el fuego. Ni el rey ni los jefes que escucharon todas estas palabras tuvieron temor ni se rasgaron las vestiduras. Esto sucedió a pesar de que el Natán, Delaías y Gemarías le habían suplicado al rey que no quemara el rollo, pero el rey no les hizo caso. Por el contrario, mandó a Jeramel, su hijo, a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdel, que arrastraran al escriba Baruc y al profeta Jeremías, pero el Señor los había escondido. Luego que el rey quemó el rollo con las palabras que Jeremías le había dictado a Baruc, la palabra del Señor vino a Jeremías: toma otro rollo y escribe exactamente lo mismo que estaba escrito en el primer rollo, quedando quemado por Joacín, rey de Judá. Y adviértele a Joacín que así dice el Señor: tú quemaste aquel rollo diciendo: ¿por qué has escrito en él que con toda seguridad el rey de Babilonia vendrá a destruir esta tierra y a borrar de ella a toda la persona y animal? Por eso, así dice el Señor acerca de Joacín, rey de Judá: ninguno de sus descendientes ocupará el trono de David. Su cadáver será arrojado y quedará expuesto al calor del día y a las heladas de la noche. Castigaré la iniquidad de él, la de su descendencia, la de sus siervos. Enviaré contra ellos y contra los habitantes de Jerusalén y de Judá todas las calamidades con las que la amenacé, porque no me hicieron caso. Entonces Jeremías tomó otro rollo y se lo dio al escriba Baruc, hijo de Nerías. Baruc escribió en el rollo todo lo que Jeremías le dictó, lo cual era idéntico a lo escrito en el rollo quemado por el rey Joacín. Se agregaron además muchas otras cosas semejantes. Jeremías capítulo 37, versículo 1. Nabucodonosor, rey de Babilonia, puso como rey de Judá a Sedequías, hijo de Josías, en lugar de Jeconías, hijo de Joacín.
Pero ni Sedequías, ni sus siervos, ni la gente de Judá hicieron caso a las palabras que el Señor había hablado a través del profeta Jeremías. No obstante, el rey Sedequías envió a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maseías, al decirle al profeta Jeremías: «Ora por nosotros al Señor nuestro Dios». Mientras tanto, Jeremías se movía con toda libertad entre la gente, pues todavía no lo habían encarcelado. Por otra parte, el ejército del faraón había salido de Egipto, y cuando los babilonios que estaban sitiando a Jerusalén se enteraron de la noticia, emprendieron la retirada. La palabra del Señor vino al profeta Jeremías: «Así dice el Señor, el Dios de Israel. Díganle al rey de Judá que los mandó a consultarme. El ejército del faraón, que salió para apoyarlos, se volverá a Egipto. Los babilonios regresarán para atacar esta ciudad, y la capturarán y la incendiarán. Así dice el Señor: no se hagan ilusiones creyendo que los babilonios se van a retirar. Se equivocan, no se van a retirar. Y aunque ustedes derrotaran a todo el ejército babilonio y solo quedaran en sus campamentos algunos hombres heridos, estos se levantarán